estimados amigos, estamos ante una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los problemas más relevantes ocurridos en la semana y las proyecciones que se realizarán seguramente en la siguiente. Este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a dar curso a este programa analizando los hechos significativos que vienen marcando la historia nacional. En primer lugar, yo quería decir, luego de saludarlos a todos ustedes, que efectivamente esta crisis no tiene cuándo acabar y hemos llegado a una suerte de cuello de botella en la medida que el Congreso de la República, ni por uno ni por otro lado, es capaz de dar una solución relativa al adelanto de elecciones como uno de los mecanismos supuestos, ya tengo dudas al respecto, para poder pacificar el país y sobre todo darle un rumbo. Esta posibilidad, por lo menos en el corto plazo, aparece clausurada y no hay ninguna razón para suponer que el nuevo proyecto presentado por la señora Boluarte, al cual lo han mandado a la Comisión de Constitución para que haga todo el periplo tradicional, protocolar, pueda tener mejor suerte. Entonces, este es uno de los problemas, pero el otro problema fundamental es que en el entretanto, el país se sigue incendiando. El hecho que no haya habido ya muertos no significa que ya hemos pasado una etapa distinta y que la violencia ha dejado de ser el signo característico de estos días. El hecho que muchas carreteras estén tomadas, el hecho que hay un desabastecimiento masivo en ciudades del sur, desde Puerto Maldonado, Puno, Juliaca, Cusco, incluso Arequipa, donde hay carencias del gas, faltan insumos para potabilizar el agua, igual para atender las emergencias médicas, etcétera, está generando un cuadro verdaderamente órfico, terrible, porque se empieza a generar una suerte de desesperación y frente a eso el gobierno aparece con una inoperancia realmente preocupante, ¿no? El gobierno no puede ni alentar el adelanto electoral y tampoco puede pacificar el país, controlar a los elementos subversivos que están incendiando distintos territorios de la patria y, por lo tanto, devolver a los peruanos la tranquilidad social y el orden elemental para que puedan desempeñar sus actividades. Este es el escenario, entonces, en el cual estamos y ante esta impotencia, la pregunta es, ¿qué hacer? Y esta es la pregunta que yo les hago a ustedes dos y empezamos entonces por Vitocho para que nos dé una respuesta. Vitocho, adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muy bien, muy bien acompañado con Ángel, por supuesto, y con Juan. Un placer siempre estar con ustedes y conversar un poco sobre el tema del día, digamos, y yo diría que del año, el corto año en el cual hemos ingresado. A ver, yo creo que efectivamente lo que tú dices, Ángel, es cierto, es una crisis política que hay que resolverla políticamente. Hay una protesta evidentemente social, pero manejada políticamente, impulsada políticamente e infiltrada además por turbas y vándalos y el lumpen de algunas ciudades del país. De tal manera que la solución tiene que darse en el terreno del orden, de la firmeza, pero de la habilidad del gobierno, firmeza, mano firme, pero mano hábil del gobierno, y por supuesto buscar una solución política que, a mi modo de ver, y lo hemos conversado acá en varias ocasiones, es el adelanto de elecciones cuya fecha no se sabe. Ya hay cierto consenso en adelantar elecciones, cierto consenso, que no lo había hace 2 meses, pero lo que no se ponen de acuerdo es cómo hacerlo y cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo. Y eso es culpa ya del Congreso, de muchos imberbes, pocos experimentados y con muchas aficiones, porque que hay muchos que se sienten, como decían los mexicanos, pues es un error vivir lejos de la ubre del Estado, ¿no? Dicen en México, ¿no? Es un error vivir lejos del tesoro público, ¿no?
Y acá parecería que ellos han ganado un boleto en una lotería, en una rifa, y no lo quieren soltar. No lo quieren soltar. Y hay un congresista inclusive que ha dicho que él ha jurado, él ha jurado desempeñar el cargo por 5 años y él tiene que cumplir con su juramento. Como si los juramentos fuesen pues, contratos ley, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que me parece que la situación está muy complicada, la economía sí es sólida, pero empieza a aparecer algunos visos de quebrantamiento. Hay algunos periódicos ya de fuera, el New York Times o el Journal Tribune, en fin, o algo más. Wall Street Journal. Al Wall Street Journal, empiezan a dar voces de alerta. Y hay un periódico inclusive fuera que habla o una estadística que ha salido fuera, que habla de democracia híbrida, la nuestra, una democracia híbrida, un gobierno híbrido. O sea, no estamos ya ni siquiera en la categoría de democracia. Ese daño fuera, yo creo que le va a afectar mucho al país. Ya algunas calificadoras han puesto en riesgo la calificación del Perú en un nivel muy bajo, y todo eso significa que los créditos van a subir, ya están subiendo de por sí, por la propia inflación mundial, van a subir mucho más, y eso significa que la plata va a ser mucho más cara en el Perú, y por lo tanto habrá menos inversiones, habrá menos trabajo, menos obra privada y pública, etcétera, y eso va a afectar también a la economía del país. Entonces, el panorama no se ve bien si no se soluciona rápido. La crisis hay que solucionarlas siempre rápida. No se puede permitir que la crisis permanezca eternamente allí porque se perfora las bases, los cimientos del país y luego después es muy difícil recuperarse. Yo creo que la señora Boluarte debería, si no se soluciona el problema antes del 10 o después del 10 de febrero, si no el Congreso fija una fecha determinada para unas elecciones, ella debería renunciar y provocar las elecciones. Lo que pasa es que van a provocar unas elecciones que van a durar, van a tener que celebrarse en 4 meses de manera apurada, apresurada, y con un Congreso que probablemente no quiera irse, a pesar de que la calle va a obligar que el Congreso tome la decisión de irse también con la señora Boluarte, de irse también en 4 meses y de haber sido elegidos sus sucesores también en 4 meses. Pero claro, todo eso complicaría mucho más el panorama, lo haría mucho más caótico y las consecuencias serían mucho peores para el Perú. Por lo tanto, me parece que estamos en una encrucijada que solamente podemos visorar una solución después del 10 de febrero. Antes lo veo complicado, pero el pronóstico sigue siendo reservado, ¿no? Es correcto. Mira, yo quería, antes de darle la palabra a Juan, decir simplemente lo siguiente. Tú has dicho que hay un consenso para adelantar elecciones y yo diría había, porque el 21 de diciembre del año pasado, se alcanzó 93 votos a favor de adelantar las elecciones para el mes de abril del año 24. 93 votos. O sea, se superó de modo relativamente amplio la valla de 87. Cuando el señor Nano Guerra ha planteado que hay que reconsiderar este acuerdo, y este acuerdo ha perdido por una nueva propuesta de adelantar en el 93, el acuerdo anterior del 21 de diciembre ha quedado disuelto. Ya no hay acuerdo, porque se planteó reconsiderar ese acuerdo y la nueva propuesta encalló. Entonces, hoy ya no tenemos ningún tipo de acuerdo a nivel del Congreso para adelantar elecciones. Más aún, las propuestas que se han hecho por el lado de Nano Guerra y la derecha, si vamos a hablar así, y por el lado de los radicales, ambas han sido derrotadas. No es que no han alcanzado el número, sino han sido derrotadas frente a los votos que dicen no. Por 60 y tantos y por 70 y tantos, en ambos casos, hasta el día de ayer ha habido derrotas. Este es el panorama. O sea, el Congreso de la República hoy está bloqueado para por lo menos adelantar los términos de las elecciones
y recortar los mandatos. Juan. Buenos días. Igualmente es un gusto estar con ustedes dos, Vitocho, Ángel. Bueno, yo quisiera comentar, poner énfasis en lo político, ¿no? ¿Qué viene el día después? A partir de ahora ya se va a empezar a discutir los dos proyectos de ley, o desde la próxima sesión del Pleno que ha puesto sobre la mesa la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué pasa si se los rechazan? ¿Qué pasa si estos no obtienen la votación suficiente? Que es lo que creo que va a ser el futuro. Y es un futuro previsible, porque simplemente el objetivo final de este Congreso es quedarse a como dé lugar. A veces me pongo a pensar de que lo que está buscando este Congreso es que renuncie Dina Boluarte, para que de esa manera ellos puedan quedarse hasta el 2026. Pues una vez que renuncie, lo que van a salir a decir todos, o la gran mayoría de ellos, es que la Constitución habla solamente de elecciones y no de elecciones generales. Por lo tanto, se conseguirá o se planteará una votación para plancha presidencial y no para congresistas. Y obviamente, de esa manera ellos podrían quedarse hasta el 2026, con la crisis que eso generaría. Pues yo no me imagino a un presidente con un Congreso con topos, con niños y con gente de la calaña que hay en este Parlamento. Ante eso, ¿qué hacer? Si es que sucede ese escenario, pues simplemente tiene que irse el señor Otárola. El señor Otárola está demostrando que como premier es un buen ministro de defensa. Es un personaje mediano, sobrevalorado por la prensa local. Si bien es cierto en relación al resto de ministros, tiene un par de centímetros más en términos políticos, él no lo veo como una figura estelar que pueda tejer alianzas con las bancadas. Para muestra un botón, el día de ayer todo el gabinete, o la mayoría de ellos, ha estado en ese elefante blanco llamado Talara, inaugurando. Cuando la labor de un ministro, y habla una persona que ha sido ministro de Estado, es estar convenciendo a las bancadas para que de esa manera prosperen los proyectos presentados por la señora Boluarte. Yo he tenido el privilegio, la oportunidad que con dos presidentes, con Kuczynski y con Alejandro Toledo, me han encargado, en un caso como consejero presidencial y en el otro como ministro, convencer a mis colegas parlamentarios de los proyectos que enviaba el Ejecutivo. Esa es la labor de un ministro de Estado, esa es la labor de un congresista oficialista, esa es la labor de un premier, inclusive demostrando que desprecia o subestima al Parlamento. El día de hoy el señor va a mandar a un personaje aún menor, ¿no? A un personaje de quinto nivel como Tello, a defender el proyecto de ley como ministro de Justicia ante la Comisión de Constitución. Esa es la importancia que le da este gobierno a sus propios proyectos de ley. Entonces, y lo que pasa es que como utilizando el mismo adjetivo que he utilizado, o descripción, para que no se ofendan algunos que ha utilizado Vitocho, estos imberbes, lo que pasa es que no están viendo la calle. Un político tiene que ver la realidad, no la puede evadir. La decisión política está en función directa de la realidad, no del autoengaño, sino que gobiernen con un libro de autoayuda, pues, ¿no? Eso de que con el pensamiento lo logras todo, ¿no? Con esas niñerías. O que lean los consejos de TikTok. Acá este es un asunto que tiene que ver con la realidad, con que va a haber mayor violencia, con que las vanguardias comunistas simplemente están esperando, están respirando profundo, están en retroceso según lo que dice su propio manual. Entonces, cuando tenemos gente sin experiencia política, cree que la tranquilidad de esos días es simplemente la obtención de la paz, como dicen algunos ministros, ¿no? Ya todo está calmado, ya pasó. No saben simplemente que están reagrupando fuerzas, o sea, no tienen ni idea de lo que es la izquierda internacional y mucho menos local. Entonces, esto se va a reactivar cuando se vea que no se ponen de acuerdo en el Congreso, y en eso va a haber una corresponsabilidad del Congreso y del gobierno. ¿Qué es lo único que se tiene que hacer o lo que se debería plantear? Es la recomposición de un gabinete. No necesitamos técnicos, necesitamos por lo menos 5 ministros políticos incorporados al gabinete. 5 ministros que estén dispuestos a quedarse hasta el final y que no van a postular al Congreso, pero que de esa manera refuercen al gobierno en su proceso de conseguir el adelanto de elecciones. Y Otárola ha demostrado que no está preparado para eso. Otárola es una persona que, al igual que en su gestión como ministro de Defensa, como Ollantumala, le encanta la bala, ¿no? Ahí están los muertos y los desaparecidos de la toma de GTS ahí en el sur, en Pichanaki, cuando dejaron abandonados a 3 policías. Entonces, en la actualidad,
él con su lenguaje agresivo cree que va a solucionar las cosas. No es así. Acá se requiere de política y la política pasa por convencer al Parlamento de que tienen antes del 10 de febrero de plantear una fecha. De lo contrario, vamos a estar en graves problemas. Muy bien. Efectivamente, la situación es problemática, pero yo creo que hay un hecho que no podemos dejar de olvidar. O sea, el tema en la escena parlamentaria concita mucha atención de la prensa, pero el hecho dramático es que el Perú profundo, el Perú provinciano, se está hundiendo en medio de este caos despertado por las movilizaciones. El Perú necesita ser pacificado, y yo diría de que la tarea de pacificación en este momento se está convirtiendo en el aspecto principal. Yo digo más, creo que inclusive es superior, más urgente e importante que las propias elecciones. Si no logramos pacificar el país, ¿qué elecciones vamos a hacer? ¿Quién va a ir a Juliaca a tener un planteamiento distinto al de los radicales han impuesto a través de la violencia? Entonces, el problema de Dina Boluarte no es solamente que no genera ningún tipo de capacidad para adelantar ella elecciones y sus proyectos van a ir al tacho de basura seguramente, sino que sobre todo, y esto es lo más grave, no es capaz de garantizar lo que todo gobierno en cualquier parte del mundo y en todos los tiempos han hecho, garantizar un orden determinado. Cualquiera sea el orden, el gobierno de turno tiene la necesidad, el deber, el imperativo de guarecer ese orden y proteger a sus ciudadanos. Si eso no lo puede hacer, evidentemente ahí hay una falla estructural que lo descalifica. Y eso es lo que está pasando. Por eso el crecimiento de rechazo contra Dina Boluarte ya no viene solamente de los sectores radicales que la consideran traidora a Castillo, sino de mucha gente que está viendo en ella una inoperancia de ella y el gobierno para poder resolver la crisis, para poder frenar la violencia, las agresiones a la policía, la quema de aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunto, y esto es lo que yo quiero conversar con ustedes, si es que el tema de la pacificación empieza a convertirse en un asunto de suma urgencia para todos los peruanos, y si es en ese contexto, si la señora Boluarte no puede, o no quiere, o no sabe cómo pacificar el país, bueno, pues que efectivamente renuncie, porque eso en primer lugar resuelve el tema electoral, como ya lo dijo Vitocho, pero sobre todo permitiría, esta es una incógnita, pero yo quiero hacer una apuesta, al general Williams gobernar y garantizar esa transición hacia las nuevas elecciones dentro de una paz y restablecimiento del orden, vuelta a las actividades, sobre todo en el sur del país, que todos queremos. Esa es una apuesta que la quiero dejar abierta para el comentario de ustedes. Primero, Vitocho. Bueno, sí, evidentemente, un gobierno que no es capaz de gobernar, o sea, y gobernar es orden, es manejar los recursos del gobierno para respetar la ley, respetarla y hacerla respetar. Si el gobierno no tiene capacidad para eso, entonces no es capaz de nada. Y eso creo que es fundamental. Y claro, sin orden no hay nada más. Sin orden hay caos. En el caos hay anarquía, y en la anarquía no se puede hacer absolutamente nada. Entramos un poco a la ley de la selva, como parecería que existe en Madre de Dios y en el sur, donde impera la ley de la selva. Y vamos a asistir, si es así, asistir ya algo se está viendo, a que los civiles que se sienten afectados por las turbas y los protestantes van a tener que ellos salir a las calles a hacer lo mismo, a defenderse, a defender su patrimonio, sus propiedades, sus bienes, sus derechos. Y claro, si empiezan, como hemos visto en algunas zonas ya, hemos visto en el Callao un poco y en Cusco otro poco, pero si empiezan todos a organizarse, los civiles, ante la falta de seguridad que no le da el Estado, empiezan a organizarse para defenderse de las turbas o de los vándalos o de los saqueos, entonces ahí estamos hablando ya de una guerra entre peruanos que va a devenir rápidamente una guerra civil. Así se empezó en España, sí, antes de la guerra civil, sí, así los fue, años así 30. fue. Así Tienes fue. razón. Así fue. Entonces, eso sería peligrosísimo a mi modo de ver. Sería peligrosísimo. Y después tenemos además personajes que tienen un poco más de experiencia que la señora Boluarte, pero que tampoco son personas adecuadas para el cargo.
ya lo ha dicho Juan. Por ejemplo, la señora Gervasi, que es una buena diplomática, pero nada más que una buena diplomática, de los niveles que conocemos nosotros, no es nada extraordinaria. Ha declarado en un periódico en los Estados Unidos que no tiene pruebas para acusar el vandalismo y los asesinatos y los excesos de las turbas en el Perú. Entonces, ¿dónde están los 50 muertos? Entonces, ¿cómo justifica los 50 muertos si ella dice de que no tiene pruebas de los ataques que ha habido contra la policía, locales públicos, no tiene pruebas de los terroristas, de los vándalos, de los salvajes que iban con sus bombas Molotov o con sus artefactos pirotécnicos o sus pistolas hechizas, y que han causado muchos daños y que han incendiado y han matado inclusive a un policía o lo han quemado vivo? O sea, si ella dice que no hay pruebas de eso, la pregunta es cómo justifica ella la represión del gobierno. ¿Cómo la justifica? No. Entonces, automáticamente está aceptando que el gobierno ha reprimido indiscriminadamente, irracionalmente, y por lo tanto el gobierno es culpable de los 50 muertos. Bueno, eso me parece gravísimo de parte de la señora Gervasi. Eso demuestra que no tiene pues nivel. Que no tiene nivel para estar allí. Eso demuestra que no puede ser canciller en un país en crisis, que puede ser canciller quizás en otro momento, o quizás puede ser canciller en Suiza, donde no hay casi problemas de esta naturaleza, pero no puede ser canciller de un país que está en conflicto interno y que tiene que defender su imagen externamente. Entonces yo creo que sí, un cambio de gabinete puede solucionar las cosas, pero creo que Otárola lo ha demostrado que es mejor que el anterior, ¿no? El breve ministro que escogió Boluarte, ¿no? Que tiene más oficio. No es que tenga mucho oficio, pero tiene más oficio que el anterior. Y todos en realidad son muy mediocres. No están preparados para gobernar un país en una época tan complicada y tan difícil. Por eso es que las cosas... Y tampoco nos garantiza que si renuncia y sube, sabe Dios quién, porque ya hay una moción de censura contra Williams. Ya hay una moción de censura contra Williams. Entonces, no hay garantía de que quien pueda subir después para en 4 meses o en 6 meses entregar el gobierno al nuevo presidente, y ellos van a querer quedarse. Porque como la ley, la Constitución, y tú lo sabes mejor que yo, Ángel, habla de elecciones y no precisa si son generales o regionales, entonces ellos pueden no darse por aludidos y quedarse, que es finalmente lo que yo creo que quieren. Por eso es que usan diferentes excusas para no resolver nada. Bueno, sí, efectivamente, pues la situación sigue compleja. Juan, ¿cuál es tu punto de vista sobre el particular, ¿no? ¿Cómo enfrentar una situación donde la violencia sigue imponiéndose y está afectando a buena parte del territorio nacional y el gobierno de la señora Boluarte y Otárola no son capaces de dar respuesta? Esto en paralelo al tema de las elecciones, ¿no? Que ese es el otro discurso. ¿Cómo enfrentar una situación de este tipo? Voy a responder con lo que me decía un periodista puneño hace 2 días. Me decía, ingeniero Cheput, ¿por qué lo que usted está diciendo no lo dicen los congresistas cuando intervienen en esta misma emisora, o cuando no quieren intervenir y se niegan a dialogar con los oyentes a través de las preguntas que le podemos hacer el panel, ¿no? Y era un panel de 3, 4 periodistas puneños. Por si acaso, Puno es la cuna de Federico More, ¿no? En Puno hay un periodismo de muy alto nivel. Como Sí. dice Hugo Neira, ay caray, ¿no? Los doctores ayacuchanos, cusqueños, puneños, ¿qué tal nivel intelectual? Realmente, qué sesudos, ¿no? Claro, porque son lugares en los cuales la lectura es prioritaria por encima del TikTok o el WhatsApp, ¿no? Entonces hay gente que lee y que hace reflexión permanente. Es la calma provinciana, como dice Neira, que produce ese tipo de doctores, ¿no? De gente realmente bien sesuda. Y esa es la verdad. Estos parlamentarios que no intervienen para nada, o los ministros que se niegan a ir, son parte del problema. Tú mencionabas que necesitamos la paz, pero la paz exige de consenso, y el consenso de diálogo, y el diálogo de personas que estén dispuestas a hacerlo. Entonces, ¿cómo va a dialogar este Congreso, o perdón, este gobierno, si tiene ministros que cuando van a la zona de conflicto nadie los conoce? La negociación exige igualdad de condición.
O sea, y la igualdad de condición la logras no en base al cargo que tienes, sino al prestigio que ostentas. Entonces, si tú mandas pues a un NN, el dirigente decir, ¿y quién diablos es este? Es distinto que vaya un Vitocho, un Ángel, ¿no? La gente dice, ya un peso pesado, ¿no? Al menos puedo dialogar con él. Y te lo dice una persona que ha estado en diversos conflictos. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Arequipazo, y tengo que decir que en el Arequipazo no intervine en la negociación, porque era consejero presidencial, pero era observador, pero estaba allí. Personas que se encargaron de eso fueron otras, o sea, para no jamonearme con cosas que no me corresponden. Luego estoy en el Aymarazo, donde sí participé fue para levantar la huelga de Pedro Castillo, que era apoyada por el APRA y por el Fujimorismo, por eso duró 7 meses, de eso se ha olvidado la historia, fue apoyada por esos dos partidos. Pedro Castillo fue apoyado 7 meses en esa época, y con Vicente Ceballos empezamos a dialogar, y logramos hacer que se levante la huelga, pero ahora tú no ves eso ni en el Parlamento, ni en los ministros. Por eso digo, el señor Alberto Tarola es mucho mejor que el antecesor, indiscutiblemente, como ha recordado Vitocho, pero luego del fracaso, de la forma como está llevando las cosas la presidenta, yo creo que no es un premier para estas circunstancias. No hacen ni siquiera las cosas mínimas. En este mismo programa, hace 2 o 3 semanas hemos hablado de por qué el gobierno no envía delegaciones extranjeras fuera al extranjero, delegaciones de peruanos, como lo hizo en su momento Paniagua, como lo hizo Toledo, como lo hizo el Fujimori con Paquicha, perdón, con la Cueva de los Tallos, para explicar la posición peruana en la guerra con el Ecuador. Y también en el 92 para explicar el golpe de Estado. Sí. ¿No? Donde hizo mérito Javier Valleres, ¿no? O sea, que luego fue premier, ¿no? Entonces, acá, mira, y no es porque le reviente cohetes a mi querido amigo Vitocho, pero un político y a la vez con una llegada a todos los parlamentos latinoamericanos, como Víctor Andrés, ¿por qué es desperdiciado? Imagínate tú una delegación de 4 o 5 políticos, no parlamentarios, porque no dan la talla, 4 o 5 políticos yendo al Congreso, al Senado argentino, al Senado chileno, claro. ¿no? A Colón, simplemente explicar la posición del gobierno. Sería otro encantar, pero este gobierno ni siquiera hace eso, ni siquiera, ¿no? Entonces, están en una situación en la cual yo creo que el principal objetivo de todos es quedarse. Entonces, la señora Boluarte ya puede decir, no voy a renunciar. Muy bien, no vas a renunciar. Tu voluntad no es renunciar. Vas a tener que renunciar, que es distinto, como consecuencia de la asonada violentista. Una cosa es querer y tener deseo de renunciar, y otra cosa es tener que, obligado por las circunstancias, renunciar. Y yo creo que ese es el escenario, si no se dan cuenta los parlamentarios y el gobierno, que tienen que tener una pronta solución. Bueno, muy bien, pues hemos llegado al final de este programa. El tiempo se ha vencido. Hay muchas cosas que quedan por delante. Por ejemplo, imaginarnos un escenario sin Boluarte, que cada vez objetivamente cobra más verosimilitud. ¿El general Williams estará a la altura de las circunstancias? Esa es una pregunta que la voy a dejar flotando para reflexionar y quizás podamos abordarlo la siguiente semana si es que las circunstancias del país lo permiten. Muchas gracias a ustedes dos por su valioso comentario, por su participación, y gracias a ustedes, amigos, por seguirnos en Plataforma Democrática, y nos veremos la próxima semana para seguir con este tipo de análisis. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.